Es bueno probar personalmente todo lo que falta. Y es aquí donde nace Obrador, un taller, un lugarcito donde restauramos al que llega y alimentamos todo lo que se queda. Donde todo aquello que te sacude el alma, te alivia la vida y te facilita los sueños, se acompaña con recetas e historias. El cual alberga mucho de nosotros. Es el lugar donde nos sentimos y hacemos sentir en casa. Recreamos sabores con herencia. Creemos en el poder que tiene alimentar los cuerpos y los corazones. Donde nos divertimos y donde nos apasionamos todos los días a través de la cocina, donde somos gastrósofos, artesanos, artistas, poetas, eternos aprendices, maestros, alquimistas, viajeros y paladares vagabundos. Y es aquí donde revivimos nuestra historia, aquí donde creamos, recreamos y creemos en nuestros sueños. Y es justo aquí en Obrador Llano Grande donde vamos siendo un poco más nosotros y un poco lo que le brindamos a ustedes. Sean siempre bienvenidos. La gran mayoría de empresarios que conozco quieren llevar sus ventas a un crecimiento exponencial. Si en tu negocio tenemos el control del proceso de ventas, estás cada vez más cerca de ganar el juego y que detonen tus ventas. Hola comunidad de Cuenta Regresiva, les doy la bienvenida al capítulo número 12 de este podcast donde hablamos de negocios, emprendimiento, crecimiento y un montón de cosas que nos importan a nosotros los emprendedores. Estoy aquí pensando y justo cuando estaba preparando el capítulo y por el lugar en el que estoy hoy, me doy cuenta que Cuenta Regresiva es mucho más que eso que yo les acabo de decir. El verdadero propósito de Cuenta Regresiva es encontrar la cultura de los negocios y siempre llegamos a unos lugares maravillosos donde detrás de cada una de las historias vemos que los emprendedores son pura magia, pasión y berraquera. Hoy me encuentro en Llano Grande, estoy más o menos a 4 o 5 minutos del aeropuerto y estoy en Obrador, una casita de madera fenomenal. Desde que uno entra, siente el sabor. Y me encuentro aquí con Alejandra, una de las socias de Obrador. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Bueno, hoy, Bienvenidos. muchas gracias Alejandra. Hoy vamos a hablar un poquitico de cultura, de cocina, y esto es un podcast, Aleja, hecho de emprendedores para emprendedores, y hablamos siempre con la realidad. Entonces, para que empecemos, qué bueno que la comunidad de Cuenta Regresiva sepa quién es Alejandra. Bueno, Alejandra es una cocinera, una viajera en proyecto y es una de las socias fundadoras de este lugar que tiene por nombre Obrador. Soy como la cara, pero detrás hay un equipo y una familia. Déjenme contarles, y ya vamos a ver un poquito más adelante, que vivir la experiencia de Obrador es una cosa maravillosa. Yo entré aquí un domingo por desparche, si quieren que les sea sincero. Cuando recibí 5 platos diferentes, estuve con un montón de sabores que me llevaron a otro país, y lo más chévere fue que conocí a Alejandra en ese momento y ella me narró unas historias impresionantes. Aleja, ¿quiénes son esos socios que hay detrás? Porque como lo dices, tú eres esa cara al frente y Sí. tú eres quien nos recibe cuando llegamos a Obrador, pero ¿quién más está ahí detrás? Bueno, está Carlos, él es como un poquito el artista del grupo y el que empezó realmente con Obrador, Ok. el concepto de Obrador. Y de ahí está mi socio y compañero, que es Felipe, que él es el maestro de las masas y en realidad él es un filósofo retirado, profesor de filosofía. Y nada, somos tres personajes que la vida va juntó por cosas del destino, sobre todo viajes y cocina, y nace Obrador, de la necesidad de seguir viajando y de la necesidad de salir de las cocinas que ya habíamos vivido y que nos habían curtido y que nos habían hecho amar y odiar también la cocina, porque Ok. todo tiene sus lados oscuros, y ahí nació Obrador. Aleja, qué nota. Uno te vio a vos y ve una persona diferente. Y uno entra a Obrador, conoce a Felipe, ve hasta las personas que están aquí en el restaurante y las personas que comen y pueden ser clientes del negocio y siente una cultura y una aura distinta a entrar a otro restaurante X. Tú empezaste diciendo una cocinera. Sí. ¿Hay algo en tus raíces desde niña o algo que te haya hecho cocinera? Eh, Peleamos mucho con el concepto chef, Ok, porque no tenemos estipulado el de oficina.
siempre estamos acá. Entonces siempre hay ollas, siempre hay todo lo que vaya en pro del cocinar, lo hacemos nosotros. O sea, en todo el sentido de la palabra. Entonces, desde comprar hasta lavar. Y creo que yo sí me remonto a ver la cocina como el primer acto de amor. Gracias pues a las mujeres de mi casa y a la persona que me ha hecho mucho de lo que soy es mi abuela. Y esa sí es una cocinera en todas sus letras. ¿Cómo se llama la abuela? Se llama Dolores y le decimos Lola. Y es la misma que ves en las fotos y es la misma que ves en el letrero. Tremendo. Ahorita les vamos a mostrar las fotos que hay en Obrador para que conozcan a Lola. Bueno, ahora sí vamos a empezar, pero antes de, yo les quiero dar un mensaje especial a todos los empresarios o a las personas que están viendo esto. Si vos estás en Medellín, en el oriente antioqueño, cerquita, o pensás venir y tenés un paladar bacancito, calidoso, exquisito, quédate hasta el final porque hay una sorpresa importante de Obrador. O pues para que no se la vayan a perder. Bueno, Aleja, la pregunta que no puede faltar, ¿por qué Obrador? ¿Esto por qué se llama así? A ver, quisimos rescatar dos cosas muy importantes para nosotros. Sí. Obradores significa taller artesanal y Sí. en realidad somos artesanos constantemente, nosotros hacemos absolutamente todo y lo que no podemos hacer, hemos intentado hacer vínculos con productores locales, agricultores, los cerveceros artesanales, hacernos muy propios del territorio, saber qué se está consumiendo, qué vale la pena hacer circular. Okay. Y rescatar un poco la raíz de lo que es un restaurante. Restaurante anteriormente se conocía como ese lugar donde tú vas y te restauras y descansas y te recompones. Y nosotros queremos eso, que la gente llegue acá y salga alimentada en muchos sentidos. Excelente. O sea, y que vuelva a casa y que venga con ganas y que así sea a la hora del almuerzo, marque la diferencia para ellos. Tremendo. Cuando uno entra a Obrador, para las personas que seguramente van a venir, se van a dar cuenta que esto sí parece un taller artesanal, literal. O sea, uno entra, ve las cositas en madera, después ve al equipo cocinando en la cocina, y ellos son como unas hormiguitas trabajando, salen, atienden y demás, y el espacio es artesanal, por llamarlo de alguna forma. Yo pienso en artesano y me devuelvo, yo no sé si sea la Edad Media, me perdonarán a la época, pero me estoy imaginando al artesano construyendo que se dedicaba a una obra en específico, a una actividad en específico. Cuando hablamos de artesanos, habían artesanos de comida en esa época y eran los que construían. Yo creo que un poco sí. Y cuando hablamos de artesano no es ese solo el que hace manualidades. Por ejemplo, Felipe se demoró 1 año en construir el horno y no había poder humano que lo revocara de él hacer su horno. Wow. Cuando montamos la barra, cuando el cuadrito, la foto, la pintura que hizo un par de amigos, cada cosa acá tiene una historia, un porqué y un artesano, o sea, una persona que hizo de manos y amor eso para nosotros. Entonces, yo creo que antes de ser chefs o cocineros, estuvieron primeramente las mujeres, como esas madronas que se encargaban de distribuir y velar por el bienestar que eso es a través de la comida. Y es ahí donde empieza a volverse el hábito de comer no solo una necesidad, también cuando hablamos de los banquetes, cuando hablamos de todos esos buffets que se hacen hasta comer y vomitar porque lo hacían los griegos, se habla en honor a eso, de comer no solo para alimentar el cuerpo, sino para también mover otras emociones. Súper bien. Aleja, estamos en una obra de teatro, como tú lo decías ahorita, tras bambalinas en el espacio. ¿Cómo llegamos a este teatro, por llamarlo de alguna forma, al lugar donde sucede la magia y ustedes todos los días salen y entregan una obra nueva? ¿Por qué llegamos aquí a Llano Grande como Obrador? La historia es larga, pero te la puedo resumir. Somos 3 personas que estaban buscando salvarse. Literal, para nosotros la cocina ha sido salvación. Wow. Felipe y yo veníamos de mochilear durante mucho tiempo, estábamos establecidos en Argentina y nos coge pandemia acá y no podemos salir. ¿Ustedes son colombianos? Sí, somos colombianos. ¿Y son de aquí del Oriente? De acá del Oriente, todos 3. Okay. Y Carlos venía de un viaje, venía con un proyecto empezado, pero
frenado como de, bueno, ¿qué sigue para mí? Y es en ese momento donde estábamos los tres en el caos, a puertas de pandemia, donde decimos montar Obrador. Pero eso solo se le ocurre a tres locos. ¿A quién, por Dios, en su sano juicio, con todo cerrado, le da por abrir un restaurante? ¿Qué pensaron? Que ¿Por qué? el no ya estaba asegurado, había que irnos por un sí. Oh, eso O está sea, fue tremendo. apostarle al sí y poner todos los sueños. Y es ahí donde dices, la fe o la voluntad tiene mucho. O sea, es más, a 2 días de inaugurar nos cerraron definitivamente. Estuvimos un año trabajando a puerta cerrado, un año para hacernos un nombre y para que alguien tuviera referencia de qué era este lugar. Me voy a volver un poquito. Entonces, 2020, más o menos, 19. 19. 2019. eh, Ustedes trabajaron un año antes pensando en Obrador. O sea, en 2018 había planes ya de abrir este A lugar. finales del 2018. Finales de 2018 y ahí era donde nos estaban contando que tenía que casar el clavito con la madera y si no, Sí, movíamos no, todo. ¿Ok? Y entonces en ese momento, cuando cierran las puertas y nos quedamos encerrados muchos negocios quebraron, muchas familias con algunos dolores porque se perdieron personas. ¿Ustedes cómo salieron a vender? ¿Qué hicieron, por es Dios? lo peor porque a nosotros nos tocó hacernos un nombre a puerta cerrada y nadie nos conocía porque estábamos recién todos llegados a Colombia otra vez. Ok. Y nadie sabía qué era. El voz a voz, el amigo, el que te hizo el aguante. Nosotros nacimos así. Fue hacer domicilios, estar los tres a puerta cerrada cocinando y detrás de eso un año donde nos soñamos todo, todo y que no es ni la mitad de lo que tenemos ahora. Porque nos soñamos un terreno, nos soñamos una cocina taller, nos soñamos el poder seguir viajando, Ok. y todo eso lo hicimos a puerta cerrada mientras trabajábamos. Y trabajábamos era para pagar deudas, porque en ese momento eran solo Deudas. deudas. Aleja, si te pregunto el primer o primeros platos en esa pandemia para salir a llevar a domicilio, ¿te acordás? La pizza burger, que hoy por hoy no la podemos sacar de la carta, porque Ok. fue buscar y buscar la manera de qué se puede llevar a domicilio, qué es fácil Ok. para comer. La gente tenía que comer. Hay mucha gente que en pandemia no aprendió a cocinar a punto de Ajá. tutoriales. Y fue como eso. Entonces empezamos a llevar comida y nosotros hacíamos los panes y el sazón y ya como que veníamos en esa referencia. Pero plato así, pizza burger. ¿De quién Y fue la idea? la pizza burger de Felipe. De Felipe, Y el rey de las masas. el rey de las masas. Y Carlos, que ese sí le dice sí a todo, porque Sí. Carlos, yo soy un poquito más aplomadita, fue como de no, hay que hacerlo. Entonces Carlos viene y dice, no, hagámosla. Y él era el domiciliario, porque era de todos el que conocía más como la zona, el que Ok. tenía más amigos acá. Entonces Carlos entra en ese panorama y de cocinero pasó a domiciliario y era de estar los tres en pro de eso y de Tremendo. construir una carta que no sabíamos si íbamos a poder llevar a cabo. Voy a devolver también otra vez a ese momento que, o sea, yo los miro y te brillan los ojos. Y por allá Felipe, tras bambalinas, también le están brillando los ojos y tiene una sonrisa así brutal. No sé si se acuerdan, pero es muy importante para el emprendedor la primera venta. Los primeros 10,000, 5,000, 20,000 pesitos que entran al negocio después de uno bolear martillo, pintar, hacer todo para que este negocio sea así de lindo, estar asustados por la pandemia. Y alguien compró. Alguien fue un primer comprador. ¿Quién? No, es que tendríamos que hacer referencia a muchos amigos, porque la verdad nosotros, es ahí donde uno dice, en los peores momentos se conocen los buenos amigos. Ok. Entonces, no sé, tenemos un amigo que le decimos Talego. Talego. Saludo para Talego que va a ver Eso, esto, ¿cierto? bueno, amigos míos de la infancia también, Ok. y ahí empezaron todos los chicos del Carmen, hay uno, no, es que tendríamos que hacer una lista ¿Y qué enorme. hacías por WhatsApp? Todo ¿O era por WhatsApp. cómo lo Eso, era comunicabas? un voz a voz que Carlos es el que se encarga un poco de las redes, como te dije, era el que tenía los contactos, por así decirlo, y nosotros empezamos con un voz a voz y era, tengo un amigo y ese amigo referenció a otro, después estuvo, no sé, Alison y William, que también son dos amigos que nos hacían el aguante, la familia de ellos, Jonathan, la esposa, Ok. y así nos fuimos haciendo un voz a voz
eh, que ya nos venían como referenciando un poco porque habíamos hecho como la bulla del proyecto y estábamos en ansias de todo. Ok, cuando yo conocí Obrador, obviamente por azar, como les dije ahorita, eh, yo no vi una experiencia pues muy brutal, no me la imagino a domicilio, ¿cierto? ¿Qué hacían? ¿Existía algo Sí, que marcara esa diferencia como los, hoy en día? los menús de los domingos en realidad nacieron porque nosotros necesitamos facturar los fines de semana. La gente se juntaba los fines de semana a comer y nos Ok, empezaron a pedir comida más elaborada y fue, vendamos menús temáticos a domicilio. La cosa más descabellada que se nos ocurrió, porque grabábamos videos, mandábamos audios, mandábamos fotos de cómo lo íbamos a emplatar y todo se empacaba minuciosamente, salsita por salsita, para que la gente lo armara en la casa. Y era como ok. de, la comida sabe igual, pero no me quedó igual a la foto, pero el sabor estaba. Y para nosotros fue una lucha enorme el empezar a hacer comida para llevar, cuando teníamos tanto que contar y era como, nadie va a saber el proceso que hay detrás de esto. Pero cuando nos decían, estaba súper rico, está no sé qué, y cuando más adelante abrimos, es como, queremos vivir esas experiencias, fue, hicimos algo bien. La Genial. gente quedó con más ganas de algo. Más adelante van a ver qué es esa experiencia que estamos hablando porque aquí la vamos a detallar. Aleja, ¿no? Yo me imagino que ese tema de la pandemia fue una cosa de locos. ¿Cuándo empezó a dar rentabilidad esto? ¿Cuándo tuvieron ustedes un paguito, por lo menos en ese momento tan duro de Las pandemia? historias. O sea, nosotros vivíamos de los ahorros encima. Fuimos, vivimos 2 años de los ahorros. Pero venga, un El nómada tiene primero, ahorros. imagínense, pensamos hasta en ahorrar. Wow, tremendo. Y, y estuvimos casi año y medio para recibir el primer sueldo. O sea, vivimos el año de pandemia Ajá. trabajando para que esto subsistiera. Y es muy gracioso, pero nuestro primer sueldo fue de 100.000 pesos cada uno. 100.000 pesos en 2019. Sí, Y uno que compra con 100.000 pesos. para nosotros fue el mejor sueldo de toda nuestra vida. Eh, pero fue el primer sueldo y fue de las primeras cosas de lo estamos haciendo bien, vamos por buen camino. Lo contrario que todo el mundo nos decía, pero eso es un no, eso es un no, están en pandemia, eso no va a ser. Y fue, nos miramos nosotros tres y tenemos el ritual de agradecer por lo bueno, por lo malo. Carlos es más como de eso, entonces siempre era como de, esto es un sí asegurado, ya, aferrémonos a que es un sí. Me encanta, o sea, es brutal escuchar eso, es un sí asegurado después de un año difícil, Sí. obviamente, cómo se llena uno de fuerzas como emprendedor, sin estar acostumbrado a estar en un lugar físico, eh, a decir me levanto al otro día y me vengo a trabajar porque este es el sueño. ¿Cómo te llenabas tú en tu momento Bueno, para venir a trabajar? una, eh, todos veníamos como de procesos de haber hecho viajes en solitario Ok, y el volver a crear comunidad y confiar fue, Obrador condensó todo eso, fue el confiar el uno en el otro a ciegamente y era, nos vamos hasta el final y el de vamos a vivir de lo que amamos hacer, que yo creo que hoy por hoy muy pocas personas dicen estamos viviendo de lo que nos gusta hacer y para mí Obrador ha sido eso, poder vivir de lo que amamos. yo Y estoy pues por aquí tomando fructificar. nota todo eso que me cuentas porque es que para mí es energía pura y como yo les decía al inicio del podcast, los emprendedores ven esto y se emocionan y salen felices a seguir construyendo sus negocios. Aleja, pasó pandemia, para que sigamos en la historia, pasó pandemia, abrimos. ¿Qué es Obrador hoy y cómo funciona Obrador hoy? ¿Qué hacemos aquí? No, pero es que Obrador es una obra de teatro, literal. Desde Okay. que nos volvimos cuenteros, desde que nos volvimos aprendices y todo el tiempo estamos averiguando qué pasa y qué nos mueve y qué hay detrás y la razón por qué. eh, y decidimos, así como nosotros viajamos, usar las cucharas como timón y no solo cocinar, contar historias con la comida, brindar experiencias, Okay. explotar todos los sentidos y hoy por hoy Obrador es eso, es un aula constante donde todos los días
hasta nosotros nos sorprendemos. Personajes como ustedes son muy creativos, ustedes son demasiado creativos. Hay personas que no lo son tanto o no lo somos tanto, porque por ejemplo, a mí eso de usar la cuchara como timón, a mí no se me hubiera ocurrido jamás. Eh, pero yo creo que tiene que haber algo que parte desde el amor de lo que hacen, en los viajes y las experiencias que ustedes han tenido la oportunidad de tener en el exterior, que lo están aplicando hoy a Orador. Si te paras como emprendedora, ya es desde una mirada de negocio también, ¿cómo lograste volver todos esos sueños tan locos en un producto? Como lo es hoy Obrador, desde sus pizzas, desde sus almuerzos, desde sus experiencias. ¿Cómo te paraste a pensar en familias? Yo he visto acá personas de edad, he visto niños, personas, no sé, de cualquier tipo de estrato, muy felices comiendo en Obrador. Entonces, ¿cuál fue ese pensamiento para decir, miren, nosotros en Obrador vamos a vender esto y con esto la vamos a romper? ¿Cómo fue Bueno, esa vuelta? es una pregunta difícil porque nos movemos mucho, entonces nuestra carta cambia constantemente. Todos los Ok, domingos es diferente. La carta cambia cada 6 meses y el menú cambia todos los días. ok. Nos basamos en dos palabras, calidad y calidez. Habíamos estado en tantos lugares y hemos trabajado en tantos lugares que era, todas las personas tienen necesidad de alimentarse, pero cuando la necesidad también se vuelve un requisito eh, de bienestar, de salud, de amor, entonces es donde nosotros decimos, queremos ser una cocina que brinde todo eso, brinde hogar, brinde calidad, brinde calidez y, y de cierta manera retomamos lo que era cocinar, o sea, cocinar con amor, trabajar en comunidad. Crear comunidad es súper difícil, hoy por hoy es súper difícil, entonces es ahí donde entran todos los amigos, entran los cerveceros, entra, por ejemplo, la persona que hace la hidromiel, que Sí. para mí me parece un maestro en lo que hace, un amigo que nos cultiva los verdes, la otra persona que, el papá de Carlos, por ejemplo, cultiva un montón de cosas en la casa y nosotros las usamos un montón para cocinar y es la, para nosotros es la urgencia de crear comunidad. Y cuando creas comunidad se vuelve todo un círculo que todos subimos. Puede ser a corto o a largo plazo, pero todos vamos impulsando. No es como de no hay que aplastar a nadie, hay que ayudarnos. Yo definitivamente me siento en casa con lo que vos decís, o sea, la calidez, hasta en el mismo platico, cuando uno llega y lo atienden y le dicen, es que esta sopa se toma a medio calor. ¿Eso cómo se llama A técnicamente? temperatura ambiente Listo, a o temperatura fría como en ambiente estas o partes. fría, exacto. Entonces, desde el primer momento es como si me estuviera atendiendo mi abuelito o mi mamá, literal, porque me dicen, miren, tomes esto así y está hecho con amor para usted. Aleja, ¿cómo se vende en Obrador? Hablando del cliente, ¿tú cómo le vendes a una persona un plato? ¿O cómo le vendes un producto? No, yo creo que nosotros somos, yo particularmente que soy la que vendo, yo me Sí, considero mala vendedora, porque yo ok, considero de que si a mí no me gusta algo, yo no puedo venderlo. Entonces, ok. primero nos apasionamos y volvemos muy nuestro lo que se va a vender y lo que creamos y le vendemos al cliente, por así decirlo, o al comensal, que termina siendo muy familiar para nosotros, el conocimiento, la Wow. historia que hay detrás de esto, el por qué. Entonces, cuando tú vienes y preguntas por un plato, no es solo lo que está en la carta, es todo el trabajo y el amor que hay en ese plato. Y en eso no creo que estemos fallando. Creo que hicimos como una pequeña línea de diferencia y es apasionarnos por por ese momento. Yo a una mesa le puedo dedicar 20 minutos de mi tiempo y yo no siento que lo he perdido, yo siento que lo estoy invirtiendo. Posiblemente me gane un cliente, pero él se ganó una super comida porque yo sé que estamos muy seguros de que es una super comida y la otra de no solo consumió, se llevó conciencia, se llevó historia y alguien le hizo la diferencia en el restaurante. Déjame decirte que yo estoy totalmente en desacuerdo con lo primero que dijiste y es que sos mala vendedora.
totalmente en desacuerdo porque uno entra acá y usted lo enamora del plato y uno tiene que venir 2, 3, 4 veces. Después habla con usted y le dice la experiencia que hay. Entonces, no, estás diciendo mentiras ahí. Eso es una muy buena vendedora y nos acabas de contar por qué. Para que la gente sepa y sean es que tienen que venir después de este capítulo y sepan lo que es acá, qué es vivir la experiencia orador. Vivir la experiencia de orador es durante 2 horas sentarse en un pequeño lugarcito que te va a ofrecer pequeñas historias de cómo nosotros con productos locales recreamos la gastronomía de todo el mundo y cómo esa necesidad tan grande de nosotros por alimentar y viajar se la transmitimos al comensal. Ok, tú hablabas de que cambian la carta cada cuánto. 6 meses. Cada 6 meses cambian la carta. Orador es un restaurante muy diferente. No viene y le dan 5 platos diferentes los domingos, pero también hay pizza en semana, hay almuerzos. Contanos un poquito de la experiencia del domingo, cómo se vive una experiencia en Obrador el domingo. Primero entras y encuentras una cantidad de personajes, entre músicos, cuando encuentras músicos que se vuelven amigos que vamos adoptando y ellos nos van musicalizando esas emociones. Y Alejandra, que se empieza a personificar y los hace viajar desde la entrada. Entonces ya, y los predisponemos de cierta manera a que sean palabras vagabundos, a que se arriesguen, a que no den ese no. Nosotros a los no nos gustan mucho. Entonces, entonces es como eso. Y durante 2 horas, hora y media, tienes pequeños viajes con sabores y historias que cuentan el porqué del plato, la historia, a veces metemos historias de cada país, cómo llegan y cómo también jugamos con las temporadas. Todo el año no se da lo mismo, entonces cómo jugamos nosotros con las temporadas y cómo nosotros como cocineros podemos recrear sabores, porque es que no es la misma papa que consumimos acá que la que se consume en Perú y no es el mismo maíz, pero algo nos une y es encontrar ese toquecito de qué nos une para poderlos llevar a ese lugar. Okay. En segundo semestre de 2024, por ejemplo, yo fui a Asia y estuve en Sabores de Argentina, creo que, bueno, no recuerdo cuáles son, no me recuerdo del último, pero del de este fin de semana, así que fue en Asia. ¿A dónde puede viajar la gente este semestre, por ejemplo, en Obrador? Bueno, tampoco, hasta en la manera en la que vamos eligiendo los sabores es un poquito más indiscriminada. Tenemos menús que son muy puntuales, pero los platos siempre cambian. O sea, nos obligamos a ponernos todos menús, varas muy altas, muy altas. Entonces, sí o sí tenemos fijos Argentina, Italia, Perú, que van rotando como en eso. España también lo piden un montón. Y de ahí hemos hecho el Mediterráneo, México, Colombia, defendemos y nos hacemos muy propios de nosotros. Latinoamérica nos encanta, es la cosa que mejor manejamos. Fuimos mucho, nos movimos mucho por Sudamérica, entonces defendemos mucho los sabores latinoamericanos. Nos arraigamos de la cocina colombiana, entonces hacemos menús fusión y después ya cada periodo creemos necesario sacar platos de autor y hacemos platos de autor. Recomendación, si tenés hambre, pausa, comete cualquier cosita y seguí porque aquí vamos a hablar de comida un montón. La magia del podcast cuenta regresiva es que lo mejor que pasa es en el detrás de cámaras. Me traje otro invitado adicional y es que está Pipe acá porque estábamos teniendo unas conversaciones mientras grabábamos y Pipe decidió unirse. Pipe, bienvenido, qué bueno que estés acá, hermano. Gracias por estar acá y fue inevitable no pasar aquí a las sillas. Tremendo. Bueno, yo quisiera saber cuál es el propósito de ustedes dos. Aleja, ¿cuál es tu propósito? La palabra los dos en la que estamos de acuerdo. Buscadores. Buscadores. Somos eternos buscadores. Otra vez. Esto va a aparecer. Y no vamos a recortar nada porque tiene que aparecer a la 1, a las 2 y a las 3. Buscadores. ¿Por qué buscadores? Esto se ha convertido como una, no sé si conocen, y que ahí volvemos a colación de lo que nos trajo Buenos Aires, la ciudad de la furia, y podemos conocer muy de cerca la literatura también, que hemos hablado mucho de gastronomía y literatura, de Cortázar. Y Cortázar siempre en sus libros tiene el eterno buscador.
Eso nos ha identificado a nosotros y lo llevamos como un eslogan a donde vamos, es eternos buscadores. Ahora, ¿qué buscamos? Es Es la pregunta. la gran pregunta, pero somos buscadores. Eh, yo, por ejemplo, aquí busco en los clientes siempre recrear el hogar y la familiaridad de mi casa. O sea, y que el que venga acá se sienta como en casa. Y eso, esa búsqueda la hemos ido logrando, porque no tenemos clientes, tenemos amigos. Por ahí Familia. hubo uno muy osado que se atrevió a decir que ya no era un cliente, sino que era un fan. Tenemos fans, es más, a veces reservamos mesas con un nombre como no viene tan, sino el fans número uno va a estar en la mesa, el fan quiere estar allá. Y es gente que se vuelve familia. Y eso es un lugar pequeño, pero de una gran familia. Y todo el que viene se vuelve familia. No todo, o sea, hay gente que evidentemente Está de paso. está de Está de paso. paso y bueno, también son muy, muy bienvenidos, porque también son viajeros y hacen parte de eso. Bueno, yo en esa búsqueda, eh, yo en mi estrecha relación con la cocina y las letras, yo creo que una de mis cosas principales, yo busco hacer homenaje a la persona a la que le doy, creo que la mitad, no, más de la mitad de lo que soy, y es mi abuela. Y para mí, yo busco hacer un homenaje en vida de todo lo que he aprendido de ella. Esa es como mi primera moción en la vida. Busco hoy por hoy como mamá darle una lección a Abby y es a base de la perseverancia, los sueños se cumplen, se puede vivir de lo que se ama y el lenguaje del amor. Para mí a veces es muy difícil los afectos, pero la comida es un muy buen lenguaje del amor. Sí, hemos hablado como mucho de los tres fundadores, que es Obrador y todo este sueño, pero realmente detrás hay mucha gente y que mencionarlos y no alcanzaríamos a mencionarlos de la gente que ha sido pilar de esto y que han sido capaces de llevarnos también a nosotros a esto, de estar acá. Y como ustedes saben, esto es un podcast que se dedica a darle información a los negocios, porque ustedes hoy están siendo fuente de inspiración para esas personas que nos están viendo. Obviamente, si a vos te gustó Obrador, si querés venir a conocer esta historia, si querés comerte ese plato de los que estamos hablando hoy, aquí te vamos a dejar el Instagram, por aquí va a quedar abajo. Simplemente es darle seguir. Ahí va a aparecer la programación que tienen y si no les pueden escribir un mensaje que o Carlos o Aleja o Pipe van a estar ahí para responder un mensaje. Pero yo quiero anotar 3 puntos importantes que en nuestra conversación, yo, como veían las personas que están viendo el capítulo y ustedes mismos, yo estaba volteando acá y escribiendo, y me voy a quedar con 3 mensajes para los emprendedores y después me gustaría que ustedes terminaran de reforzarlo con un pequeño, aunque ustedes son grandes conversadores y letrados, como les nazca, pero enseguida le vamos a dar un consejo a los emprendedores porque de esto se trata. Pero yo quiero resaltar 3 cosas importantes que nos mencionaron hoy y es, voy a empezar por el primero, que para mí es el corazón de Obrador y me hace hoy estar acá con mi novia, que entre los dos tenemos este emprendimiento y salimos y conversamos con emprendedores para Sí que se nos pueden tener digan, emprendimientos entre parejas. se puede tener emprendimientos entre parejas y es, pero hay algo inicial que yo quiero decir y es que ustedes hacen sentir en casa y las raíces. Y yo llegar a un lugar donde me siento bien, donde me atienden literal como si me estuviera atendiendo mi abuelita y me tuviera la sopa caliente, el jugo como a mí me gusta, y cada 3 minutos llegue con un plato diferente y me cuente de qué se trata, para mí es brutal. Y lo voy a mezclar con las experiencias. Y aquí le meto un tema técnico y es que definitivamente en pleno 2024, 2025 y quién sabe de aquí para adelante, pues los que nos dedicamos a hacer consultorías en ventas y en crecimiento de negocios, hablamos de que hay que generar una diferencia a través de la experiencia. Y ustedes lo hacen a través de la cercanía, a través de contar la historia y a través de hacer, de tener un espacio diferente para que la persona se sienta como es. Entonces ese es el número 1.
Número 2 es crear el vínculo. Ese crear el vínculo me parece algo fundamental. Imagínense que ahorita nos contaban empresarios que están viendo esto, que ellos saben hasta de qué lado poner el jugo, el vaso del jugo cuando la persona viene a cenar. Saben si la persona come determinada cosa o si no come, y esa creación del vínculo, que como nos decía ahorita Pipe, pasan de ser clientes a fans, es importante para que este negocio se mantenga y crezca y llegue al sueño que ustedes quieren tener. Y el número 3 que quiero resaltar, y con esto voy a terminar mi intervención, es apostarle al sí, y que el sí es la única opción. Definitivamente, si ustedes hubieran tenido un plan B, un plan C, un plan D, si este no hubiera sido su sí, yo creo que no estuviéramos aquí sentados conversando. Nunca estuvo pensado un no. Siempre. Eso es brutal. Y se lo dejo como mensaje a todos esos empresarios que están dudando en renunciar a sus empresas, a los que trabajan por allá en empresas y tienen un negocio, y se levantan aburridos. Porque no, te ganen 100,000 pesos mensual. Se pueden ganar 50,000, pueden perder plata un año y trabajar gratis, como les pasó a mis queridos emprendedores que tengo aquí al lado. Pero, jue madre, la sensación de los 100,000 pesos que se ganaron en ese momento, yo creo que ni hoy, que se ganan un jurgo de plata, la logran resaltar. Bueno, tampoco. Entonces, aquí les dejo el sí. Muchachos, quisiera que cada uno le deje un mensaje a un emprendedor que va a ver esto. Ustedes hoy son fuente de motivación y estamos en un negocio hermoso. Eso es brutal. Y esta conversación va a pasar a la historia. Por lo menos en mi cerebro, a mí me va a quedar un montón de cosas de lo que estoy aprendiendo de ustedes. Quisiera que le dejaran un mensajito a un emprendedor. Empecemos con Aleja. Bueno, yo, aparte de que no crean en el no, aparte de eso, que no olvidemos lo que nos impulsa. Uno siempre empieza el sueño por algo, tiene una razón, tiene un trasfondo, y uno no debe perder ese norte. Creo que eso a nosotros nos ha permitido estar donde estamos. No hemos perdido en un solo momento a dónde queremos llegar. Y era como, podemos vivir de lo que nos gusta. Y fue no perder eso, no perder el amor hacia lo que uno sueña, porque ahí ya se pierde toda la magia, el encanto, no hay fe, no hay dioses, no hay nada. Entonces, para mí eso. Para mí es estar convencido, es creer, es un cliché, pero es creer. A nosotros también nos ha tocado aquí volver mucha gente, porque, por ejemplo, con lo que hablamos ahorita de las masas, mucha gente venía y me decía, no es pizza. Pero yo estaba convencido de que yo estaba haciendo una buena pizza. Y al que le gustaba la pizza, volvía. Que no le gustó, definitivamente no volvió. Pero yo era un convencido de que estaba haciendo una pizza buena. Hice mi propio horno, me demoré un año construyéndolo, hice mi propia masa, tengo mi masa madre, y yo decía, soy un convencido de que la pizza que estoy vendiendo es buena. Por más de que vinieron 100, no sé cuántas personas, 50, 200, me decían, una pizza desastrosa. Yo estaba convencido y no cambié mi receta. Empresario, hoy vamos a quedar con 2 tareas importantes acá. Número 1, venir a probar la masa de Pipe en Obrador. Eso es fundamental. Ahorita les voy a dejar la dirección. Y número 2, si queremos que este contenido le siga llegando a más empresarios y que el mensaje que nos están dejando Pipe y Aleja de Obrador le llegue a miles de personas, vos sabes lo que tenés que hacer. Por aquí hay un botón de suscribir, por aquí abajo va a aparecer. Debemos darle a ese botón. Te demoras 3 segunditos, pero con esos 3 segunditos estás asegurando de darle más información a esos colegas emprendedores que quieren crecer tu negocio. No deberías saltarlo y hacerlo acá. Dale de una vez y vamos a continuar con esta historia. Bueno, llegamos a la mejor parte del podcast, muchachos. ¿Están asustados o no? ¿O bien? Ya pasó el susto. ¿Ya pasó el susto? Yo creo que es momento de que se asusten. No, mentira, no. Vamos a hacer 7 preguntas rápidas. Tienen 15 segundos para responderlas. Primero le voy a preguntar a Pipe y ahí mismo que él responda, tú me respondes. Y ya después nos devolvemos. Esta es la dinámica que más le gusta a la gente del podcast y acuérdense que es sin pensar. Lo primero que se les venga a la cabeza. Bueno, y arrancamos. Pipe, ¿qué son las ventas? Invertir. Ingresos. ¿Qué es lo más loco que has hecho por vender aquí en Obrador un plato? Con decir la verdad. Pipe. Pintame. ¿Qué características crees, Pipe, que tiene que tener un buen vendedor? Seguridad.
Conocimiento. ¿Cuál es tu libro y o podcast favorito? No escucho muchos podcasts y libros. Rayuela. Pipe. De Ernesto Sábato. ¡Ay! Se me Ensayo sobre la ceguera. ¿No sabes cuál es tu libro favorito? Esto no lo vamos a cortar para que conozcan la realidad de cómo son estos empresarios. Pipe, si pudieras escoger a una persona que esté viva o que ya no esté en este planeta para tener una última cena, ¿con quién la harías? Con mi padre. Aleja, Cortázar. la última, que no sabe casi nadie de Aleja. Que soy obsesiva con muchas cosas. Pipe, Aleja, no, en serio que muchas gracias por estar acá. Carlos también, que hoy hemos hablado un montón de vos de tener las orejas rojas, pero bueno. Muchas gracias en serio por recibirnos aquí en su taller de artesanos, por esas palabras tan bonitas que utilizaron, por haber sacado el espacio y pensar en algo para que habláramos hoy. Y sobre todo gracias por querer enseñarle a otros empresarios. Lo que ustedes han hecho no es nada fácil. Nada fácil. Yo creo que lo más difícil de estar hablando hoy aquí al frente de esta cámara es ustedes tomarse algo en serio y poder lograr esta magia que están construyendo. Entonces, de parte de Estefa, de mi parte, de la comunidad de Cuenta Regresiva, que los va a ver, que los va a amar y los va a seguir como pareja, como novios eternos, como emprendedores, como amigos, que se nota que es lo que son. Gracias por hacer comunidad, gracias por estar en el oriente antioqueño y darnos la oportunidad de viajar a otras partes que hemos soñado a través de el timón que nos mencionabas, que es La cuchara. Por último, me encantaría que le cuenten a nuestros empresarios cómo llegar a Obrador. Bueno, te centras en el complex Jardines de Llano Grande, haces 500 metros, te vas a encontrar una urbanización que se llama Aras de Santa Lucía, haces el retorno y el primer restaurante con la mamacha y la máquina de moler, ese es Obrador. Aquí ¿Es el timón que deben coger? Excelente, ese es el timón. Aquí yo de todas maneras les voy a dejar la dirección para que vengan a Obrador y lo busquen. Y tenemos algo importante para las personas que llegaron hasta aquí en el podcast y que estoy seguro que van a venir a Obrador. ¿Qué tenemos para nuestra comunidad? Los vamos a invitar a un kit artesanal. Nosotros potenciamos un montón, consumimos muchas cosas locales. Entonces, día jueves en la noche, aquel que haya llegado hasta acá, haya visto este podcast, pregunte por el kit y llévese la sorpresa y déjese sorprender. Bueno, ya saben, emprendedores, empresarios, vendedores, el que esté viendo esto. Jueves, parchecito en la noche en Llano Grande. ¿Hasta qué hora estamos el jueves? De 6:30 a 10 de la noche. De 6:30 a 10 de la noche, si van a venir, me escriben. Que yo me pego a tomarme una polita, comerme una pizza con ustedes y a probar lo que nos van a dar de aquí de Obrador. Tenemos el horno prendido a partir de las 6:30. Vamos a impulsar, full leña. vamos a impulsar el jueves, entonces, emprendedores. Vienen, preguntan en Obrador y dicen que llegaron por el podcast, por Cuenta Regresiva, y aquí el equipo les tiene una sorpresa. Muchas gracias, felicitaciones, que este negocio siga creciendo enormemente, que caigan ventas, crecimiento. Igual para ustedes con su emprendimiento y para todos los emprendedores que nos están mirando. Que no crean en el no. Que no crean en el no. Tercos. Muchas gracias. Familia de Cuenta Regresiva, nos vemos los jueves como de costumbre y aquí estamos para que tus negocios sigan estallando. Chao, chao.